respuesta a una pregunta, Sucho. Ya te estoy mirando, Gustavo Bazán. Claro, porque esta semana pasó algo que hubiésemos deseado siempre los argentinos, que el dólar no suba, que el dólar baje, que se estabilice. Estuvimos cuántos años mirando, ¿no?, un dólar explotado. Y esta semana bajó, pero... ¿Y no nos cambia tanto o si nos cambia? ¿Por qué suben los precios, Sucho, y cuando baja el dólar? A ver, vamos de a poco. Primero hay una noticia macro que justifica, si querés, el tipo de cambio. Una noticia macro que se viene dando hace bastante tiempo. Las dos principales. Argentina van 2 meses consecutivos sin déficit fiscal. ¿Qué significa que no tiene déficit fiscal? Que no emite pesos. Quiere decir que hay menos pesos en circulación. Hay menos pesos. Hay menos pesos. No hay plata. No hay plata. Entonces, el primer punto, y eso parece que el mercado le cree que es sostenible por ahora y sé que no van a emitir más. Del otro lado, una balanza comercial positiva, porque las exportaciones le están ganando a las importaciones. De hecho, el Banco Central está comprando dólares todos los días. Con lo cual, no sé por qué te sorprende si finalmente hay datos macro que justifican que es completamente lo inverso que viviste en la gestión anterior. Tenías un déficit fiscal, cada vez emitías más plata y tenías una balanza comercial negativa. ¿Por qué se da esto? No se puede sostener en el tiempo. No es que esto va a ser así para siempre. Y creo que acá son los datos que tenemos que seguir. Esa es la noticia macro. Vamos a lo micro. Vamos bien simple. Bien simple. ¿Quiénes compran dólares y quiénes venden dólares? ¿Por qué baja? Porque hay más vendedores que compradores. ¿Por qué sube? Cuando sube, porque hay más compradores que vendedores. Pero son los ahorristas, digamos, que no les alcanza la plata para llegar a fin de mes y entonces, como no te alcanza para llegar a fin de mes... Hay 4 compradores de dólares que puede haber y 4 vendedores que puede haber. El principal vendedor de dólares, el exportador. El exportador, estamos en momento donde venden, donde están obligados a vender, porque tienen que vender y entran todos los días. Es un goteo, más o menos, no sé, más o menos, 600, 700 millones de dólares que entran. Que el exportador está obligado a vender. Encima, como el campo perdió rentabilidad porque tiene peores precios, no está ahorrando mucho cereal, tiene que salir a vender más dólares. Del otro lado, ¿quién compra esos dólares? Un importador. Una cosa era un dólar a 3.50, donde había un montón de importadores que no compraban solo mercadería, compraban brecha cambiaria. Yo importaba, no sé si iba a vender o no, quería atesorar porque era una manera de comprar dólares a 3.50. Ahora, a 850 más impuesto país que me da 950, 960, ya no quiero importar. Segundo, hay recesión. Como hay recesión, tampoco me conviene estoquearme y tener mucho importado. Entonces, la balanza comercial mientras que haya recesión, se va a mantener positiva. Desde ese punto de vista son las cuentas que uno tiene que hacer. El ahorrista. ¿Quién de acá, somos todos clase media, le sobran pesos para ir a comprar dólares? No, imposible. Es la primera vez en mucho tiempo que tuviste más vendedores de los 200. Sí. Aparte, ¿qué sentimiento tengo de comprar 200 dólares o lo que fuera a un dólar con los impuestos que te dan 1.300 cuando el otro está? Se te destruyó esa compra de dólares ahorrista. Sí está pasando lo contrario, que no llego a fin de mes y que los que pudieron ahorrar en dólares en el último tiempo van vendiendo de a 100, para sostener de a 50. Y no tener que ajustar, vender los ahorros. Si vas a todos lados, cuando pasás cambio, el que pregunta es que antes era cuánto me vendes o cuánto me vendes o cuánto me vendes, ahora cuánto me pagás. Es una cuestión de necesidad. Y por último, te digo, generalmente mi frase de cabecera en los mercados es que los mercados castigan los consensos. Si todo el mundo cree que algo va a pasar, ya pasó. Sí. Si todo el mundo cree que algo iba a explotar, ya está. Está bien. Ya está. Entonces, mucho ya está leído. Perdón, Gustavo. No. Simplemente quería recordar que tampoco es que haya libertad total para comprar dólares del lado de los importadores. El Banco Central estableció un cronograma por sectores para vender determinados dólares a determinados sectores. Algunos todavía hacen la importación y tienen la seguridad de que van a poder comprar dólares dentro de algunos meses, pero no todos tienen la libertad para comprar. Es decir, que la demanda de dólares genuina por el mercado libre de cambio está muy contenida. Pero, ahora vos tenés que impuesto país, esto para mí me parece que se acerca más a un piso en ese lado, porque el importador, si tiene que pagar, esperar al central, que le venda, más el impuesto país, te da muy parecido a lo que vale el contado con liquidación o el dólar mes. Van a comprar en ese mercado que está muy parecido. Pero si no me equivoco, creo que hay como una penalización para el que va a comprar al MULC,
que después no va a poder después comprar. no podés volver. ¿Pero para Exacto. qué querés volver? Pero pará, Si después vale lo mismo, ¿para qué querés volver? Lucho, Gustavo, siendo a los precios, ¿pero por qué subieron los precios? ¿Por qué siguen subiendo? De hecho, lo planteó Cavallo esta semana en TN cuando dijo, bueno, yo le diría al gobierno que se siente con las empresas para discutir el tema precios, ¿no? ¿Tiene que ver con la importación, por así ejemplo? como hubo overshooting cambiario, que fue la primera medida que tomó el gobierno, al mismo momento hubo overshooting de precios que había sido tal vez un poco antes, cuando el mercado se imaginaba que el dólar se iba a ir mucho más arriba, y creo que algunos quedaron exageradamente altos, y eso es lo que les está de alguna manera reclamando Caputo en la reunión que tuvo, sobre todo con las empresas de fabricantes de productos de consumo masivo. Empezaron a meter el 2x1, 30% de descuento. Hay promociones, según Caputo eso no lo puede capturar el INDEC, y entonces, bueno, pero en definitiva hubo una exageración de fijar precios a un tipo de cambio que se suponía que iba a ser mucho más alto. También tiene que ver que para mí es la base de toda la economía, es la credibilidad que vos creas que dura en el tiempo. ¿Por qué suben los precios? Porque quizás no confío que después va a subir de vuelta y después no quiero volver a subir. Si le creen que este modelo económico es permanente, yo creo que en algún momento van a tener que ceder porque te empieza a pesar estoquearte. Tenés que tener mercadería que no vendés con una tasa de interés que es muy alta. Pero no falta el capítulo que compitan con importaciones, Bueno, que digamos, ahí seguimos eso siendo una es lo que economía falta. cerrada. Por eso ¿o no? es muy importante. Primero, me parece que la primer plan, no sé si llamarlo plan económico que vos quieras, tuviste un proceso de bajar el déficit fiscal vía licuación, bueno, ya lo hablamos varias veces. La segunda parte, y es necesaria, que es lo que se empieza a discutir de acá al 25 de mayo, es cómo destrabo la economía para que vos bajes tus costos. Si vos no cambiás la reforma laboral, un industrial no va a poder bajar los costos para venderte más barato. Si vos no tenés más libertad de mercado, por ejemplo, que en la ley Ómnibus decía incentivo a la inversión para bajarte a inversión nueva, ingresos brutos, que mientras que no discutamos ingresos brutos, que es el peor impuesto de costos cuando vos te hacen un saco, una corbata, una computadora y todo lo que tenés que pagar de ingresos brutos, hasta que no discutas eso, sos caro en la producción, pero por lo que te cobra el Estado, precisamente. Te banco, Sucho. Lo que pasa es que el tema son los tiempos, ¿no? Mientras tanto, están, ¿no? Y bueno, los precios no quedaron nada. muy arriba de los salarios. Entonces no hacemos nada. No, Bueno, hay un momento hay que empezar. Sí, pero digo, esto tiene un ajuste muy fuerte en los ingresos y obviamente en lo que es el consumo, ¿no? Una caída fuerte. Ahora seguimos el tema económico. De hecho, enseguida vamos a estar hablando de la polémica por los salarios. Fede Mayol tiene información, Luli también, su mirada, el análisis de Marcos, toda la polémica que se armó alrededor de los salarios de diputados, senadores, del propio presidente, de los ministros, ¿no? Del gobierno. Los salarios en el Estado, en definitiva, ¿no? Ganan mucho, los jueces ganan poco, los embajadores. Bueno, enseguida hablamos de esta historia, pero ayer hubo una polémica, hablando de economía y demás, con la canciller, con Diana Mondino, en la mesa de Mirta. Bueno, ahí está. Yo entiendo que Diana Mondino quería hablar del tema de la estafa de los seguros del gobierno anterior, pero no sé, Luli, se le fue... Mucha sensibilidad a nuestros políticos, mucho tacto y un timing. Mucho tacto, ¿no? Encima al lado de Mirta Legrand. Esto no puede ser el país que le dejemos a Mirta, por favor. No, realmente, porque más allá de tomarlo con humor, es cierto que el gobierno anterior dio estos seguros, en realidad estos créditos a los jubilados, pero lo que había atrás era un negocio, no un crédito a un jubilado. Detrás de un crédito a un jubilado hay un negocio, ¿no? Sí, además, Aparte es el otro. Habría que ver si realmente es un crédito que no se paga porque los beneficiarios fallecen. Yo creo que, la verdad, lo de Mondino no tiene nombre, digamos, ¿no? O sea, no tiene ni cabeza, sinceramente. Me parece que, bueno, está en una época donde hay que cuidarse, ¿no? El discurso un poco del desparpajo a veces te juega malas pasadas, digamos, ¿no? Me parece que Mondino fue víctima de como Milei lo hace, lo puedo hacer yo. Claro. Milei dice cualquier cosa, entonces yo también soy incombustible. ¿Puedo decir cualquier bestialidad? No digan bestialidades, por favor, porque no es que todo el mundo es incombustible. Además, yo creo que Milei a la larga tampoco va a ser incombustible. Da la sensación de que se destrabó un nivel en el debate público, de que este gobierno, destrabó un nivel de debate. De hecho, lo decía recién Marcos, Milei todos los días dice un montón de cosas que en otro contexto quizá deberían ser mucho más reprochables y por ahí pasan casi desapercibidas en algunos casos. Sí. Creo que Mondino se para en ese relato, ¿no? del gobierno. Bueno, esta semana tuvimos lo de los cuadros también, que fue muy polémico, pero es cierto lo que dice Fede Mayol también, Marcos, de esta idea de... A ver,
venimos en un contexto de un país tan destruido que si Claro. te detenés en cada cosa, o sea, hoy realmente, ¿en qué te detenés? ¿En los Es una cuadros? buena pregunta, es ¿O en una los buena- cuadros o que el gobierno actual necesita Es una buena enfocarse pregunta, en el ¿no? narcoterrorismo de Rosario? Porque, digo, al lado de lo que pasa en Rosario, si nos ponemos a hablar de los cuadros, tiene su importancia, obviamente, porque tiene que ver con el tema cultural, o si querés ideológico, o de respeto, no sé lo que Sí, quieras, pero... sí, pero a mí me preocupa lo siguiente, que es en experiencias de populismos radicalizados, que es la que vivimos también con los Kirchner, digamos, ¿no? No es muy diferente esto, en términos de un populismo radicalizado que normaliza la bestialidad. Digamos, lo hizo Trump en Estados Unidos, lo hace Orbán en Hungría. Son gente que tiende a modificar los parámetros de juicio moral del resto, forzándolos a aceptar cosas que en una situación normal no aceptarían. Y eso no está bien, digamos, ¿no? Eso no está bien. Y a la larga es costoso. Yo entiendo que, lo que vos decís, digamos, hay un montón de cosas tan urgentes para discutir que a veces se nos pasan todas estas cosas y además es cierto que hay mucha tolerancia social porque durante demasiado tiempo hubo como una especie de corsé donde no se podía decir nada sobre el gasto público, no se podía decir nada sobre... Hay tolerancia además porque uno eficiencia. quiere que salga bien, porque si Claro, bueno, entonces esa frustración, estamos necesitas que liberándonos, salga bien. estamos Un granito. liberándonos y ahora se dice cualquier cosa. Ahora, que se diga cualquier cosa no es bueno cuando uno Marcos, un granito, rompe los parámetros morales mínimos. un Digamos. granito al debate. Entiendo y comparto que las formas son muy importantes. Pero nosotros no perdamos de vista de discutir el fondo, porque si discutimos solo la forma y no discutir, yo quiero que alguien que le digan, tengo la plata para aumentarte el sueldo, pero prefiero darte un crédito, lo estás estafando. Porque si yo no te pago porque no hay plata y te escondo un crédito atrás, que creo que es parte del mensaje, es que me estás estafando. Entonces, y si después había un negocio de seguros y lo que fuera, me parece que el tema central, la forma es muy importante y está muy bien lo que decís, pero no nos detengamos solo en la forma, porque lo que hay atrás era una vergüenza, es una vergüenza a veces lo que No le ganan pagabas a los jubilados y le y das le un ofreces un crédito, me estás mojando la oreja. Sí, Entonces, sí. desde ese lado, me parece que es muy relevante el fondo. Está bien observar las formas, pero no gastemos 10 minutos hablando de forma Sí. y nada de fondo, ¿no? No, lo que pasa es que los créditos no los daba el ANSES directamente, sino el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que es una torta de plata Peor. que está para supuestamente garantizar que la sustentabilidad de las jubilaciones, cuando al fisco no le alcance, en los últimos 30 años no le alcanzó nunca, pero nunca se usó el Fondo de Garantía de Sustentabilidad para aplicarlo a aumentos constantes a las jubilaciones. Entonces el fondo fondea las líneas de créditos y con eso se dan los préstamos a los jubilados que se estuvieron otorgando de a millonadas en el gobierno anterior y en el anterior también. Ahora, poniéndote en el lugar también de Milei, y voy con Marcos recién que dijo algo interesante en ese sentido, y polémico también, pero digo, él no necesita tiempo, digo, supuestamente, además la visión de Sucho es, bueno, vamos a ir de la recesión en poco tiempo, se supone. No, o el va a ser gobierno. durísimo. El tema es, perdón que insista con... Sí. Termino porque quedé a medias en el gráfico anterior. Mirá, siempre uso este ejemplo. Quizás ustedes no se dieron cuenta. Yo soy gordo, pero no soy gordo por lo que comí anoche. Son desajustes de 20 años y no voy a resolverlo en 2 meses, 3 meses. No le pidamos en 3 meses que resuelva desajustes de 40 años. Está bien marcar las diferencias, hay que hacerlo porque ayudás marcando la crítica. Pero decirle todo lo que hacen está mal o el ajuste que estamos viviendo, insisto, y esto lo discutimos una vez en este programa, me acuerdo porque tenía el mismo saco, siempre tenemos que ser conscientes, es culpa del desajuste que se hizo en la gestión anterior. No nos olvidemos de eso, porque si no es como que vamos con toda la carga al presente Tal cual. y él es culpable de todo, mirá cómo viven los jubilados, mirá cómo viven. Tienen razón en todo eso. Pero todo esto pasó porque también hubo mucha gente callada durante... Totalmente. Bueno, Y Que cuando hablan... no, y más hasta también- el final del programa. No, y también, discúlpame, Franco, porque el ensayo gradualista también fracasó. Entonces tal vez había que entrar de otra manera al problema. Tengo información urgente. Aquí en la ciudad de Rosario. Bueno, nos metemos con la historia de Sucho de esta noche, de este domingo. Tiene que ver con la recesión, con la economía y alguna mirada, Sucho, algún consejito. Bueno, decía, por un consejo que me daba un amigo alguna vez, ¿algunos ya tuvo ataques cibernéticos? ¿Les hackearon el WhatsApp o les pasó algo? No. La red, Intentos. la tarjeta de crédito, Intentos. Atento sí. Bueno, estamos todos muy atentos con el tema de la ciberseguridad, hasta que este amigo una vez me dijo, ya no te preocupes tanto si te va a pasar, sino qué vas a hacer el día que te pase. Empezá a pensar el día que te pase qué vas a hacer, porque es muy probable que te pase. Entonces, trabajar en el día después.
con esto quería encarar la columna de hoy, que finalmente es, miren señores, inevitablemente por lo que estamos viviendo es malo lo que voy a decir, no es que es una buena situación, el ajuste económico finalmente va a llevar y está llevando, ya es un hecho, a una economía más recesiva. Más recesiva es que a todos los que estamos acá, nuestro poder adquisitivo del dinero bajó, consumís menos cosas y al consumir menos cosas, finalmente provocás que el que vende menos se desprenda de personal. Es como que el ejemplo que siempre pongo, vos tenés, no sé, un kiosquito delante de un country, de un barrio cerrado, y vos decís, bueno, tenés problemas si le vendés a los ricos. No, pero el rico dejó contratar al piletero, dejó de contratar al jardinero y el que me compraba a mí era... bueno, todo ese derrame va a ser negativo. Para mí, la solución está en la política, porque finalmente, para que eso deje de suceder, para que se reactive la economía, para que sea una B corta, como dicen muchos, necesitas que el empleo tenga productividad, que la empresa gane plata. Y eso es un poco lo que hablamos antes. Para que gane plata, me tenés que abaratar los costos de producción. Y esto es político, que es, repito, bajar impuestos, bajar ingresos brutos, no tan distorsivos. Pero esa no es la teoría del derrame, que tiene el antecedente de los 90, ya que volvemos ahí. Si querés, discutamos. Su crítica de hablemos de si alguna vez llega o no la teoría del derrame. Trabajemos con sentido común. Yo entiendo que es la teoría del 80-20. Quizás el 80% de tus ingresos depende solo del 20% de tus clientes. Entonces prefiero vender a un precio más caro y sacarme de encima el chiquitaje. Entiendo de ese lado. Pero si yo desregulo la economía, te quiero ver cuando te aparezca competencia. Voy a insistir con un ejemplo. ¿Con cuántos programas competimos nosotros hoy acá? Un montón. Y por streaming, ¿cuántos habrá? Y otros más. Luli, ¿con cuántos competís al mismo tiempo? Muchos. ¿Y qué cada tenés que vez hacer? más. ¿Y qué tenés que hacer para que te vean? Con más temas más. Acá tenemos un importantes. equipo enorme y Polémica. fantástico. Bueno, Sí. invertís. Sí. Claro. Tenés que mejorar. Sí. Porque la otra es decir, no, ¿sabes qué? Aumento la publicidad y chau. Y te vas a quedar sin audiencia. No, necesitas Nos vamos un buen a quedar produ- sin audiencia. Necesitas un buen producto. Necesitas un buen producto. La única manera, eso es productividad. ¿Para qué? Para captar el cliente. En recesión, el que gana, el que pierde menos, mejor dicho, es el que administra mejor los costos. Porque las ventas, por una cuestión de que todos tenemos menos ingresos, las ventas van a quedar constantes. La productividad es lo que empezás a discutir. Ejemplo, lo repito y cada programa ya sé que canso, no es momento de estoquearse. En inflación, la inflación tapa tus desperfectos. Cargas a precios, cualquiera gana plata a veces con inflación. Sí. Porque cargas a precio, total, nadie se da cuenta. Ahora, cuando la inflación cesa y cuando hay recesión, el que se va a destacar es el que finalmente le da más productividad. Y esa productividad, repito, es el que administra mejor los stocks. Si no, cuando necesitas y vendés por necesidad, vendés lo bueno y te quedás con lo malo. Claro. O sea, tengo stock y vos decís, che, yo quiero ese saco, yo quiero ese saco. Y este no lo quiere nadie, no lo quiere nadie. Al final vendí lo bueno y me quedé con este que no lo quiere nadie. Y desde ese punto de Lo vista. tenés que regalar este saco tan lindo. Otro punto muy importante, Sí. no se endeuden. No endeudarse. Esta tasa de interés es ruinosa Tarde. para el futuro. Sí. Muy bueno lo que Tarde, dice Fede consejo, Mayor. tarde. No. Llegaste tarde con el Necesitas consejo. un abrazo por la decisión tomada. Nada, mínimo la tarjeta. Sí, No, Gustavo, que es perdón. interesante lo que decís, porque en esta etapa vamos a tener, tenemos por supuesto las quejas justificadas, por supuesto las protestas por el ajuste. Cuando baje la inflación y se pretenda después en una segunda etapa abrir la economía, ahí va a venir otra queja, los que no quieren que se abra la economía por el tema que vos hablabas de la competitividad. Competir. Toda una historia que ya vimos, una película que ya vimos, porque cuando se abra la economía, bueno, algunas empresas por ahí se la van a ver en problemas, algunos puestos de trabajo se la van a ver en problemas, y ahí viene una película que ya vimos también en los 90. Creció mucho la productividad de algunos sectores y otros no resistieron la apertura de la economía. Y ahí vamos a tener otra vez otra oleada de protestas y de clima social tal vez un poco más caldeado incluso que ahora. Está muy bien el punto, salvo que, por eso metí lo de la política, le des productividad, que no sea... Con baja de impuestos. Claro, que la competitividad, que a mí me conviene importar, ¿sabes qué? Porque no pago mucho menos impuestos finalmente Sí. que produciendo acá. O el juicio laboral, que me puedo perder todo lo que ahorré. Entonces, ¿sabes qué? Sacame del pie de encima y déjame competir de las mismas condiciones. Exactamente en las mismas condiciones. Por eso es muy importante lo que están discutiendo. Es muy de fondo, no es de forma. La ley Por ómnibus. supuesto. Es muy de fondo, amigos. Por supuesto. No es de forma. La ley de coparticipación es lo que falla en lo que vos estás, que tienen que cobrar ese ingreso bruto. Es una estafa a la producción. Entonces, el primer punto es la deuda. Cuando vos te dicen, che, ¿cuánto fue la inflación? No sé, ahora ponele que sea, ¿no?
15, que estés en 150, 160, mirado para adelante, no para atrás ya la vivimos. Mirada para adelante, y no, te doy una tasa al 90. Vos decís, bueno, yo tomo plata. ¿Qué voy a hacer con esa plata? ¿Qué productividad me da esa plata? Si yo la inmovilizo en stock que no vendo, le tengo que cargar el doble de precios. Es 90% anual, se duplica cada tiempo. Endeudarse no está bien ni mal, es qué haces con ese dinero y qué productividad le das a ese dinero. Y no se compara con el pasado, se compara con el futuro, porque esta tasa de interés parece barata con respecto a lo que vivimos, pero con lo que viene puede ser carísima. Cuando pagas mínimo de la tarjeta de crédito, cuando decís, bueno, pago en 12 cuotas porque licúo, en inflación sí licuás. Cuando la inflación cesa, no licuás, al contrario, agrandás el costo. Empieza la cobranza, otro tema. No se trata solo de vender, sino de cobrar lo que vendés. Antes no había cheques descubiertos. Y cierro. Que nosotros, hay un viejo refrán que también me enseñaron en el mundo comerciante, que es: el que explica mucho no paga. El que explica mucho no paga. ¿Viste cuando yo empiezo, uy, Franco, no sabes lo que me... Bueno, No sí sabes que lo te que vino pasó. de vuelta. Chao. A ese, No sabes lo cuando que me te pasó. antepongo. Bueno, hay maneras en ese punto, por eso repito, la competencia se va a dar en la administración de los costos. Y en esa administración de los costos, la tasa de interés, que no te vengan cheques de vuelta, y el manejo de los stocks es completamente esencial. Grande, Sucho, gracias por la clínica. Quiero preguntarle a Jorge Giacobbe, porque nos habló de tolerancia de la